Hola Eduardo, Miriam. Buen día. Bueno, doctor, nos adelantamos, se viene el próximo 17 de mayo, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, y hablamos o queremos hablar de este tema tan importante con usted. Lo primero que le pregunto es la definición, ¿no? Cuando hablamos de presión arterial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la hipertensión es una condición crónica, o sea, una condición que se desarrolla a lo largo del tiempo, en la que las personas que lo sufren tienen permanentemente o en gran parte del día la presión arriba de determinados valores. Ese estar permanentemente con la presión arriba de esos valores que son normales, que se consideran normales, llevan a desarrollar enfermedades, no solamente cardíacas, que es lo que uno primero piensa, sino afecta a todo nuestro organismo, aumenta el riesgo de demencia, por darle algún ejemplo, o aumenta el riesgo de problemas renales. O sea, es una enfermedad que uno tiende a localizarla en el corazón, Sí. pero que en realidad afecta todo nuestro cuerpo. Bien. Y cuando hablamos de las causas que generan la hipertensión arterial, ¿cuáles son las principales? Y en principal es la condición genética. La mayoría de los hipertensos tienen algún familiar primer grado que es hipertenso, pero, y es la gran mayoría, es lo que se conoce como hipertensión arterial esencial, y las otras causas son las llamadas hipertensiones secundarias, que son por muchas veces enfermedades endocrinológicas o renales, por ejemplo, pero la gran mayoría de los hipertensos somos, porque también soy hipertenso, Sí. Somos esenciales, o sea, se investigan las causas y fuera de una ascendencia genética no existe otra. ¿Y a qué síntomas tenemos que estar atentos, doctor? Porque calculo que, como en cualquier otro tipo de enfermedad, siempre una consulta temprana es fundamental, ¿no? Bueno, es muy importante lo que acaba de mencionar Eduardo, porque se la conoce como el asesino silencioso. No solamente porque es silencioso y no avisa, sino porque la gente cree que está avisando. Por ejemplo, el dolor de cabeza, que quizás sea el síntoma que más rápidamente uno lo asocia, pero muchísimas veces la gran mayoría de los pacientes no tienen síntomas, Claro. o cuando tienen síntomas ya es tarde. Entonces siempre es conveniente realizar el control de la presión arterial de manera ocasional, pero sí repetida, para ver que no estemos comenzando o no tengamos ya el problema. Siempre que haya un registro arriba de 140/90 o de 14/9, como se dice normalmente, ya nos estaría hablando de que estábamos con una probable presencia de hipertensión arterial y hay que hacer la consulta. No se olvide que Sí. casi un tercio de los argentinos somos hipertensos y un tercio de ese tercio ni lo sabe. O sea, Entonces, puede es vivir muy toda su vida con importante hacer presión alta y no se entera. Totalmente, es así. En cuanto a las cifras, ¿no? ¿Cuál es realmente, cuál es el parámetro para saber si tenemos presión alta? ¿13,8, 14,9? Bueno, tenemos un cambio en la definición de hipertensión en las guías internacionales del 2024, cambió. Sí. Hoy actualmente consideramos hipertensión arriba de 14,9, pero la toma tiene que ser realizada bajo determinadas condiciones, Sí. y tiene que repetirse ese valor arriba de 14,9 para el diagnóstico, ¿no? O sea, tomar la presión arterial requiere toda una serie de pasos que hay que cumplir, que es necesario. Digamos, no puedo yo venir de la calle, sentarme y tomarme la presión. No, tengo que tener una postura adecuada, tengo que tener un tiempo de reposo previo, el tensiómetro tiene que tener determinadas características, pero cumpliendo esos pasos, si tengo más de 14,9 y esa medición se repite, el diagnóstico de hipertensión está hecho. Para tomar la presión, el tensiómetro tradicional, el que viene ahora de muñeca, el electrónico, ¿cuál es el más adecuado? ¿Los dos sirven? No, el de muñeca no. Siempre hay que buscar un tensiómetro de brazo, incluso la posición del tensiómetro y el tamaño del manguito, o sea, de la tela que envuelve el brazo, debe ser adecuado a cada brazo.
Entonces es importante que la gente muchas veces se controla la presión con el tensiómetro de muñeca y la variabilidad. Si usted tiene un tensiómetro de muñeca, usted se toma 2 o 3 veces, va a notar que la variabilidad es bastante grande entre las mediciones. La verdad es que es bastante poco preciso. Así que siempre el tensiómetro del brazo, siempre respetando la técnica y que sea del tamaño adecuado y que esté calibrado, ¿no? Porque muchas veces los tensiómetros se descalibran. Bien. Bueno, y a la hora de la prevención de las cosas que tenemos que hacer para tratar de evitar la hipertensión arterial, ¿cuáles serían esos pasos, doctor? Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que cargar las pilas, porque lo más importante es eso, es tratar de... Primero que la edad, o sea, a medida que pasa el tiempo, más personas se transforman en hipertensos. O sea, en la década de los 60 años va a haber menos hipertensos que en la década de los 70, por ejemplo. Entonces sabemos que mientras más edad tenemos, más posibilidades de transformarnos en hipertensos tenemos. Las cosas que tenemos que evitar son las cosas que favorecen esa hipertensión, más allá de la condición genética que hablábamos inicialmente. Por ejemplo, comer con mucha sal. Nosotros culturalmente, el argentino particularmente, come con mucha sal, más del doble de la cantidad de sal que se recomienda. Entonces lo ideal sería comenzar a tomar conciencia que tenemos que disminuir la ingesta de sal y tratar de disminuir la preparación. Muchas veces se pone mucho énfasis en la sal de la comida, pero no cuidamos que la gran mayoría de la sal que uno ingiere es la que viene en las preparaciones, claro, con ya los alimentos industrializados. Entonces al final terminamos comiendo una sopa que es supuestamente dietética, pero me estoy comiendo una cantidad importante de sal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos preparados, con los que compramos ya preparados. El sobrepeso, el tabaquismo, cada uno de esos puntos promueve o facilita el desarrollo de la hipertensión arterial. Una vez, doctor, me dijeron que cuando a una persona ya por primera vez le dan las cifras altas, le da presión alta, ya es hipertenso, o sea, como que no hay vuelta atrás. ¿Esto es así, doctor? No, una sola no, hay que hacer una medición repetida, y si genera alguna duda la repetición tengo 2 y me genera alguna duda, hay estudios que pueden hacerse como el comúnmente llamado Holter de presión arterial, que es un aparatito que mide durante todo el día la presión arterial, o bien una planilla que se le hace que el paciente se controle en su casa durante una semana o más, y de ahí se ve si realmente la tendencia es a estar alta o no. Una sola toma, por muy buena que haya sido, a menos que sean valores muy, muy altos, no significa diagnóstico de hipertensión arterial. Bien, por último, doctor, ¿ha crecido la hipertensión arterial entre los adolescentes, entre los jóvenes acá en la Argentina en los últimos años? Sí, en la Argentina y en el mundo, digamos, tenemos un problema enorme con el tema del sobrepeso y la obesidad, que es uno de los factores que favorecen la hipertensión arterial, y se ve cada vez más frecuentemente adolescentes y niños con valores altos. O sea que uno por ahí, el problema que los tiende a colocar en la población adulta, tenemos que tomar conciencia que nuestros chicos también son víctimas de este cuadro, y por lo tanto van a tener mucho más tiempo para que esa hipertensión haga daño en su cuerpo. Entonces el control del niño, de la presión arterial del niño, y el cuidado con lo que le damos de comer a nuestros hijos, o fomentarles la actividad física para combatir ese sobrepeso es fundamental. Yo creo que como padres tenemos una gran responsabilidad, porque muchas veces ni siquiera no solamente no bajamos lo que nuestros hijos deberían hacer o comer, sino que ni siquiera nosotros les damos el ejemplo, siendo sedentarios y estando con sobrepeso, por ejemplo. Sí, bueno, el tema de los niños y adolescentes por ahí es complicado, por la vida sedentaria a veces que hacen por la cuestión de la tecnología, que por ahí dejan de lado la actividad física y se vuelcan más a la tecnología. Bueno, eso seguramente va a tener sus consecuencias, ¿no? ¿Un niño, por ejemplo, de 6, 7 años puede ser hipertenso, doctor? Sí, totalmente. Mientras más bajo vamos en la edad, más posibilidades que una presencia de hipertensión sea a raíz de un problema secundario, sea de una causa orgánica que esté por detrás, no como en el caso del resto de la hipertensión que decíamos que era la más frecuente, que era la esencial, en la que no se encuentra ninguna normalidad que la justifique. En el caso de los niños, mientras más chicos, más uno debe pensar en una causa secundaria.
Seguro que sí. Doctor, ha sido muy amable por estos minutos al aire aquí con LB12, que tenga buen día. No, ha sido un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy estábamos hablando con el doctor Roque González, jefe de Medicina del Deporte y de Rehabilitación Cardiovascular del CIPROSA.